Del rol central que tendrá el Congreso sin lugar a duda con la llegada del nuevo gobierno y con esto la transición. En principio nosotros contábamos, te mostrábamos la transición que comenzó con la reunión entre Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner, en donde no hubo foto, por eso no te la estamos mostrando, y lo que parecía ser una transición tranquila, bueno, ya empieza a mostrar de alguna manera su propia resistencia. ¿Por qué? Porque se quieren quedar con áreas claves. Vamos a hablar con Gustavo Ibarra, de política, del diario La Nación, para que nos dé un poquito de claridad de cómo está siendo la transición allí en el Senado. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leonora? Buenas tardes. Bien, muy bien, Gustavo, gracias. Bueno, a ver, contanos, ¿en dónde están los puntos más ásperos en este momento? ¿Tiene que ver con la presidencia provisional? ¿Con qué otras cosas tiene que ver? Mira, lo que está pasando en este momento es que todavía todo está en preparación. Lo que sí queda claro es que el kirchnerismo, con Cristina Kirchner en la cabeza, lo que está haciendo es partir primero en esta carrera donde el peronismo va a pasar a ser oposición. Y quieren darle el perfil o ganarle de mano al resto del peronismo para que el PJ o el kirchnerismo sea la fuerza que hegemonice a la futura oposición que va a encarnar el peronismo. En ese tren es que está incluida esta maniobra, en la cual, en las reuniones sostenidas la semana pasada en el despacho de la vicepresidenta actual, se han manejado varias hipótesis. Eh, una de ellas es la de una idea principal, central, que es la rectora de toda esta jugada, es no entregar el control del Senado, y a partir de ahí hay diferentes, si querés, matices. Está la posición más extrema, que es no entregamos nada, incluso la presidencia provisional, sería Sí. la más extrema. La presidencia provisional nos la vamos a quedar nosotros para un dirigente del peronismo. Esa sería la más extrema. ¿En qué sentido? La presidencia provisional del Senado es el segundo escalón en la línea sucesoria presidencial. Claro, Después de la claro. vicepresidenta viene el presidente provisional del Senado. Y después, como te decía, hay matices. De ahí para abajo tenés desde por ahí ceder la presidencia provisional a Milei para que Milei elija una persona de su confianza en ese lugar, que no puede salir de alguno de los 7 senadores que que va a tener la libertad de Avanza. Esto, Podría elegir un perdón, te hago un dirigente de punto ahí, otro partido Gustavo. Esto político. de uso y costumbre es que quien encabeza el Senado, es decir, el vicepresidente, elija al presidente provisional. No, No, el uso y porque costumbre es que el presidente de la Nación elige al presidente provisional del Senado. Sí. Dentro del grupo de senadores, de los 72 senadores, el presidente de la Nación es el que elige al presidente provisional Provisional. porque forma parte de su línea sucesoria Claro, presidencial. está bien. sí, pero Gustavo, está el antecedente de Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado en 2001, con De la Rúa presidente y Chacho Álvarez, que ya había renunciado, por eso asumió la presidencia provisoriamente en aquella sucesión de presidentes que tuvimos. Sí. Quiero decir, no siempre ha ocurrido. Es más, creo que cuando fue el caso de Macri, ayúdame, hubo una negociación en un sentido muy parecido, porque la mayoría claramente la tenía el peronismo. A ver, Paulino, el antecedente de Puerta en el 2001 es justamente el fantasma que por ahí hace que el kirchnerismo pueda llegar a retroceder en la idea de quedarse con la provisional. Esto que vos bien dijiste, Puerta fue elegido presidente provisional del Senado el 29 de noviembre del 2001, desplazando al misionero Mario Lozada, que era radical, que era el presidente provisional en ese momento, elegido por De la Rúa, porque Correcto. como bien dijiste, faltaba Chacho Álvarez, que había renunciado a la Claro. vicepresidencia. Es decir, Mario Lozada era un virtual vicepresidente de la República. El 29 de noviembre, en la sesión preparatoria del 2001, que es tradicional, que se hace por reglamento para elegir autoridades cuando hay un recambio de Cámara, el peronismo decide imponer a Ramón Puerta como presidente provisional. 20 días después cae De la Rúa y el gobierno le cae en las manos al peronismo. Después ya sabemos lo que hizo Puerta en el 2001, que no quiso aceptar la presidencia provisional la presidencia para llamar a elecciones, y todo el enredo que terminó con 5 presidentes en poco más de 10 días, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Pero digo, además de este antecedente que bien están marcando, vos insistís con esto, entonces el uso y costumbre es que el presidente, como es muy importante en la línea sucesoria, sea quien elija
al presidente provisional. Entonces, ¿cómo haría o por qué, digo, qué argumento utilizaría Cristina Kirchner para quedarse con ese lugar? Obviamente hoy no, no va a ser un argumento que tiene Kirchner, sino que lo van a decir sus legisladores. Sí. Lo que dicen es que ellos tienen mayoría y que en 2015, cuando el peronismo, que era mayoría en el Senado, le entrega la presidencia o le permite a Mauricio Macri designar a un presidente provisional, que fue elegido Federico Pinedo. No me acuerdo en este momento bien la palabra, no es una gracia, pero dieron a entender como que fue una concesión de Cristina Kirchner hacia el nuevo gobierno que venía, de permitir que el peronismo se hiciera a un costado y dejara que una fuerza que en aquel momento tenía menos de 20 senadores, como era Cambiemos, pudiera elegir al presidente, designar al presidente provisional sin tener mayoría en el cuerpo. A ver, esta cuestión de que es una gracia de la vicepresidenta se cae justamente con el gobierno de Fernando de la Rúa. Cuando asume de la Rúa en el 99, el peronismo era mayoría en el cuerpo. La alianza no tenía mayoría de senadores. Correcto. Y también le correspondió elegir al presidente provisional. Aun cuando estaba el vicepresidente, que era Carlos Chacho Álvarez, desde el 99 hasta mediados del 2000, que renuncia Chacho Álvarez, la presidencia provisional del Senado la tenía un dirigente de la alianza en aquel momento, un senador de la alianza. Es decir, es, como bien dijiste, Eleonora, es tradición que el partido de gobierno elija al presidente provisional del Senado. ¿Por qué? Por esto que dijimos, es el segundo en la línea sucesoria presidencial. Por lo tanto, tiene que ser una persona de confianza del presidente. Claro. Ahora, Gustavo, hay un tema ahí, porque en los 72 senadores, ¿cuántos reportan al peronismo? ¿33? 33, sí, 33. 33. La segunda minoría, primera minoría, porque para tener mayoría debería tener 37. La segunda minoría sería Juntos, si se mantienen unidos, PRO y Unión Cívica Radical, llegando a 24, corregime. A 24 senadores. 24. Exactamente. Después vienen los bloques provinciales, Alejandra Vigo y otros, ayúdame, que tienen 8 y después tendría... No, después vendrían los libertarios con 7. Con 7. Ah, ok. Y después los independientes que tendrían 6. Serían unos 8. Ahora estamos hablando de 24, 17, 31 y 33, 64, 8. Bueno, por eso digo. Entonces quedan 8 que son 4 de fuerzas provinciales, 2 de los Misioneros y 2 de Santa Cruz, un quinto, de fuerza provincial que es de Río Negro, y tenés 5, y después los 3 de los peronistas disidentes del Bloque de Unidad Federal. Claro. Claro, donde está Alejandra Vigo, efectivamente allí la dirigente de la provincia de Córdoba. Alejandra Vigo, Edgardo Cuey de Entre Ríos y Carlos Cámago Espínola de Corrientes. Por eso digo, pero ellos son 8, la Libertad Avanza son 7, 24 es Juntos, 33 es el peronismo. Fíjense la rara avis, perdón la expresión, la anomalía institucional que es que un presidente tiene en el Senado, con toda la importancia que el Senado tiene, porque es el que nombra jueces, el que nombra embajadores, el que da plafón para todo eso, es la cuarta minoría. No es ni siquiera la primera, puede ocurrir, ha pasado en la historia. No es la segunda, ya menos ha pasado en la historia. Ahora, que sea la cuarta es inédito. Es inédito, claro, está bien. Esta es la irregularidad. ¿Qué dice el peronismo? Nosotros estamos más cerca de tejer acuerdos con los que parecen propios, aunque son ajenos, que tienen raigambre peronista, los que decían, los 8, y entonces formar mayorías para poner al presidente provisional del Senado. Porque además en Juntos, radicales y PRO, no necesariamente le validen a la Libertad Avanza el candidato que eventualmente proponga Milei. Claro. De todo eso se está hablando, ¿o no, Gustavo? Perdón, pero este es el blanqueo que hacen algunos. Gustavo, es súper interesante esto que te plantea Paulino. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Vos te podés quedar, así nos contestás esto, nos contás qué va a pasar finalmente con Juntos, si existe como tal o se separa. ¿Seguimos en un ratito? Ok. Dale, muchas gracias.